50 años han pasado desde que España dejó atrás la figura que marcó buena parte de su historia contemporánea. Medio siglo desde que el país se sacudió la sombra de una dictadura larguísima que comenzó con una guerra y terminó con un suspiro colectivo de alivio. Y claro, para entender ese final hay que regresar al inicio, al origen de un hombre que terminó influyendo en la vida de millones, Francisco Franco. Todo comienza en El Ferrol, el 4 de diciembre de 1892. Una ciudad portuaria muy ligada a la marina, donde nació Franco en una familia marcada por dos fuerzas que lo acompañarían toda su vida: la disciplina militar y el catolicismo estricto. Su padre era oficial de la marina, su madre profundamente religiosa. Y entre esos dos mundos, el pequeño Francisco fue formando ese carácter rígido, reservado y obediente que lo definiría siempre. Cuando tenía solo 14 años quiso entrar en la escuela naval, pero no había plazas. Así que casi sin pensarlo terminó ingresando en la Academia de Infantería de Toledo. Aquí empieza ese primer esto pasa, pero luego esto, porque Franco no solo estudió, sino que destacó. Disciplina, seriedad, obediencia, todo eso que a muchos cadetes les pesaba, a él le daba ventaja. En 1912 lo envían a Marruecos, justo cuando España estaba metida en una guerra colonial complicada. El llamado protectorado español era un territorio difícil, y las tribus rifeñas no estaban dispuestas a ceder. Allí Franco se foguea, combate, se hace notar. Y cuando todos creían que su carrera seguiría tranquila, ocurre el siguiente giro. En 1916 resulta gravemente herido en el abdomen. Estuvo a un paso de morir, pero sobrevivió. Y lo que podría haber sido el final se convirtió en el impulso que lo catapultó. Desde entonces fue el oficial valiente que no se rompía. Pero Marruecos aún tenía planes para él. En 1920 se integra en la recién creada Legión, dirigida por José Millán Astray, un personaje impulsivo, teatral, casi un símbolo de lo extremo. Franco, más frío y calculador, pronto se convierte en su mano derecha y acaba mandando la Legión. Desde ahí dirige campañas duras que consolidan el control de España en el norte de Marruecos. Sangre, sudor, victorias, todo eso lo eleva en el ejército. Pero la vida también se abre paso. Durante un destino en Oviedo conoce a Carmen Polo. Él, reservado; ella, educada, tradicional, devota. Y aunque parecían opuestos, compartían una visión parecida de la vida. Se casan en 1923 y 3 años después nace su única hija, Carmen Franco Polo. Ese mismo año, por cierto, llega otro esto pasa, pero luego esto. Franco asciende a general de brigada, con 33 años. Su juventud como general alimentó el famoso mito de que era el general más joven de Europa desde Napoleón. Aunque bueno, ya sabemos que no era del todo cierto. Durante la dictadura de Primo de Rivera, Franco asume un proyecto que lo marcó profundamente: dirigir la Academia General Militar de Zaragoza. Para él no era solo una escuela, era un molde para crear el tipo de oficial que él creía necesario: austero, disciplinado, obediente y profundamente leal al Estado. Pero los tiempos cambian. En 1930 cae la dictadura de Primo de Rivera y en 1931 se proclama la Segunda República. Y aquí el conflicto empieza a escalar. El nuevo gobierno republicano desconfiaba de los militares conservadores, especialmente de los africanistas como Franco. El resultado: la Academia Militar se cierra. Para Franco fue un golpe personal. No protestó porque era disciplinado, pero la herida política quedó abierta. Mientras España intentaba estabilizarse, las tensiones crecían. Huelgas, conflictos sociales, choques ideológicos. Parecía que cada día había un nuevo incendio. En 1934, el gobierno envía a Franco a sofocar la Revolución de Asturias, un levantamiento obrero que buscaba establecer un régimen socialista. La represión fue brutal, dejando entre 1.500 y 2.000 muertos. Para unos, Franco restableció el orden.
Para otros, se convirtió en símbolo de la crueldad del ejército contra el pueblo. En 1935 lo nombran jefe del Estado Mayor Central, el puesto militar más alto. Parecía que su ascenso era imparable. Pero luego llegan las elecciones de 1936, gana el Frente Popular, la tensión se dispara y el nuevo gobierno decide apartar a Franco enviándolo a la comandancia de Canarias. Lejos del centro de poder, sí, pero muy atento a lo que estaba ocurriendo en la península. Y es aquí donde la historia acelera. A mediados de 1936, varios generales conspiran contra la República. Franco duda, observa, calcula. No quiere lanzarse sin garantías. Esa espera le gana un apodo sarcástico. Mis Canarias 1936. Como si estuviera esperando demasiado. Pero finalmente se une. Y el 17 de julio estalla la rebelión en Marruecos, donde sus tropas, la Legión y los regulares, se levantan. Al día siguiente el golpe intenta extenderse por la península, pero no funciona como debía. No derriba al gobierno. No unifica el país, lo rompe en dos. Lo que iba a ser un golpe rápido se convierte en una guerra civil brutal que durará 3 años. Y con esto llegamos al primer tercio. Suscríbete si te gusta el video. En medio del caos, Franco empieza a ascender dentro del bando sublevado. No era el líder principal. Ese papel estaba destinado a Sanjurjo, pero Sanjurjo muere en un accidente de aviación. Luego Mola toma el control, pero meses después también muere en otro accidente. Y entre una muerte y otra, Franco se convierte en la figura central del bando rebelde. Con la muerte de Mola, Franco queda prácticamente sin rivales. Y eso ocurrió después de que ya lo hubieran nombrado generalísimo y jefe del Estado del bando sublevado en octubre de 1936. A partir de ese momento, su autoridad se vuelve absoluta. Hitler y Mussolini, que apoyaban militarmente la sublevación, lo reconocen como el líder indiscutible. Tras 3 años de guerra, el 1 de abril de 1939, Franco anuncia el final del conflicto con un comunicado breve pero contundente. España entra entonces en una nueva etapa. Una dictadura larga, rígida y profundamente marcada por la figura del caudillo. Desde el primer día, el poder se concentra en una sola persona, él. La propaganda lo presenta como caudillo de España por la gracia de Dios. Y bajo ese lema desaparecen símbolos republicanos. El catolicismo se convierte en la religión oficial del Estado y miles de opositores terminan presos, fusilados o en el exilio. En lo económico, Franco apuesta por la autarquía. Suena bien en teoría, autosuficiencia, independencia del exterior, pero en la práctica fue un desastre. Hambre, escasez, miseria. Los años 40 fueron durísimos para la mayoría de españoles, menos para los cercanos al régimen que disfrutaban de privilegios y puestos importantes. Pero como siempre, esto pasa. Pero luego esto, tras la Segunda Guerra Mundial, con Hitler y Mussolini derrotados, parecía que Franco quedaría aislado internacionalmente. Sin embargo, en plena Guerra Fría, Estados Unidos ve en él un aliado útil contra el comunismo. Así llegan los acuerdos de 1953. Bases militares norteamericanas en España a cambio de apoyo económico y diplomático. También firma un concordato con el Vaticano, reforzando la alianza entre el régimen y la Iglesia. Mientras tanto, dentro del país el franquismo evoluciona. En los años 50 y 60 surgen los llamados tecnócratas, ligados al Opus Dei, que reemplazan a los falangistas más ideológicos. Son ellos quienes impulsan el Plan de Estabilización de 1959, que abre la economía y pone fin a la autarquía. Esto da paso al llamado milagro económico español. Crecimiento rápido, llegada masiva de turistas, construcción industrial y modernización. España mejora, sí, pero a costa de una realidad dual. Progreso material, pero sin libertades. Y claro, cuando la sociedad avanza, las ideas también se mueven. Estudiantes, obreros, intelectuales e incluso sacerdotes empiezan a cuestionar el régimen.
Surgen huelgas, movimientos clandestinos, redes de oposición. En el País Vasco nace ETA, que pronto se convierte en un desafío peligroso para el franquismo. Mientras la sociedad bulle, Franco envejece. Aísla cada vez más su círculo de confianza y confía profundamente en un hombre, Luis Carrero Blanco. Serio, disciplinado, absolutamente fiel. Es su mano derecha, su escudo político. Y sabiendo que su tiempo se agota, Franco empieza a planear la sucesión. En 1969 nombra sucesor al príncipe Juan Carlos de Borbón, saltándose al padre de este, don Juan, a quien considera demasiado liberal. Su idea era clara: mantener un franquismo sin Franco, con Juan Carlos como rey y Carrero Blanco como garante político. Pero la historia tenía otros planes. En diciembre de 1973, ETA asesina a Carrero Blanco con un atentado espectacular en Madrid. El coche del presidente del gobierno literalmente salta por los aires. El régimen queda tocado de muerte. Franco, ya anciano y enfermo, continúa en el poder, pero su liderazgo es más simbólico que real. Durante sus últimos años, España vive una sensación extraña. El régimen sigue, pero todos saben que se acerca el final. La enfermedad avanza y, el 20 de noviembre de 1975, a las 4:20 de la madrugada, Franco muere en Madrid a los 82 años. El país escucha las palabras que marcan el cierre de casi 4 décadas de dictadura. Españoles, Franco ha muerto. Con esa frase comienza otra historia: la transición democrática. Juan Carlos de Borbón es proclamado rey y, lejos de lo que Franco esperaba, inicia un proceso de apertura política que transforma España por completo. 50 años después, aquel momento aún resuena. Porque la muerte de Franco no solo cerró un capítulo, abrió otro lleno de preguntas, tensiones, esperanzas y cambios que todavía hoy definen la vida en España. Y con esto llegamos al final. Suscríbete si te gustó el vídeo.